Bueno, ahora vamos a ver lo que es mapeo de llaves primarias compuestas. El mapeo de llaves primarias compuestas se hace por medio de una notation especial que es la notation embeddable. Entonces, vamos a ver esto específicamente con un ejemplo. Lo que habíamos visto en las clases pasadas es cómo hacer mapeos de relaciones entre varias tablas. Y ahora lo que vamos a ver es más bien es cómo, dada una tabla que tiene una llave compuesta, cómo mapear esa llave primaria por medio de un objeto especial, por medio de una notation especial. Y veremos después que esa notation la podemos utilizar en conjunto para mapear colecciones de objetos. Entonces, todo esto que vamos a ver ahorita se conoce como mapeo de objetos. Lo que vimos en clases pasadas era realmente mapeo de relaciones y algunas utilerías que están con esas relaciones. Entonces, lo que vamos a ver ahora más bien son mapeos de objetos, y el mapeo de objetos incluye esto de mapear llaves primarias compuestas. Entonces, para entender exactamente a qué me refiero con esto, puse un ejemplo en la diapositiva número 107. Entonces, en la diapositiva número 107 tenemos esta tabla que dice ventas. Y esta tabla de ventas tiene estas columnas: orden, código de barras, nombre, producto y cantidad. Entonces, cada renglón de esta tabla lo podríamos distinguir con un ID, ¿sí? Un ID único, de tal como lo hemos hecho siempre. Pero recuerden que también una alternativa a usar un ID es que en algunas tablas es posible usar cierto número de ciertas columnas, ciertas colecciones de columnas, para distinguir de manera única ese renglón. Entonces, este ejemplo en particular es un caso de ello. Si se fijan en esta tabla de ventas, pues esta tiene estas dos columnas, que es orden y código de barras, que he remarcado con una línea más gruesa. Y lo he hecho así porque quiero recalcar el hecho de que ambas columnas en conjunto nos permiten distinguir de manera única un renglón. O sea, si se fijan, si esta tabla que representa las ventas en un negocio, por ejemplo, pues cada que se hace una venta, esa venta pues, se puede agrupar a través de una orden de compra. Entonces aquí sería la orden 1, la orden 1 tiene dos renglones asociados. Hay una segunda orden que tiene esos dos renglones asociados. Y en cada orden, pues en cada orden también tiene varios productos en los cuales se hicieron en esa orden. Entonces, por ejemplo, en la orden 1, alguien al vender se registró este código de barras que está asociado con este producto, que son unas papas, y se llevaron una cantidad de dos productos. En esa misma orden, en la orden 1, está este otro código de barras que corresponde a unos refrescos, y de ese nada más se llevaron una cantidad. Entonces, de esa manera, si se fijan, si juntamos para bueno, para cada renglón, si nos fijamos en el orden y el código de barras, si se fijan, esas dos columnas juntas nos permiten distinguir de manera única cada renglón, porque a partir del código de barras y la orden, pues ya podemos identificar cuál fue el producto que se vendió en ese momento. Entonces es un ejemplo muy simple de una tabla que tiene en la que podemos usar estas dos columnas o más columnas como como una llave primaria compuesta. Entonces lo que queremos ahora pues es mapear esta tabla en JPA. Hemos visto cómo hacer mapeos de estas tablas usando nada más una columna de ID. Ahora lo que vamos a hacer es mapear esto, pero en este caso es una tabla con una llave primaria compuesta. De hecho, si se fijan en el proyecto, desde la vez pasada subí una actualización en el archivo de SQL que hemos estado utilizando para levantar la base. Acuérdense que ese archivo lo pueden encontrar en Other Sources, SRC Main Resources, y está aquí la carpeta de metainf, y aquí está el archivo de inicializar base. Entonces, en este archivo de inicializar base, pues por ahí puse esta tabla de ventas. Esta está aquí abajito, como por la línea 133 de este script. Y si se fijan, pues lo único que viene aquí es la tabla de ventas, cómo se está definiendo. Se está definiendo con estas cuatro columnas que les mostraba en el dibujito: orden, código de barras, nombre, producto, cantidad. Y pues me parece que la llave primaria en esta tabla es una llave primaria que se compone de estas dos columnas. No es como en los otros ejemplos que hemos visto, en que la llave primaria era un ID que estaba asociado con una secuencia generador. En este caso más bien son las dos columnas y los valores que se ponen en esas dos columnas los que determinan la llave primaria. Entonces lo que queremos hacer es mapear esta tabla de ventas en JPA. Entonces eso es básicamente hacer lo siguiente. Entonces
Pues me voy a ir aquí en el proyecto de curso mapeo objeto, me voy a ir a el paquete de mx.wasm.cursoentidades y aquí voy a crear una nueva clase, file new, vamos a crear una nueva clase que sea venta y vamos a darle en finish. Entonces ya creé aquí una clase que es la clase venta, ¿ok? Recuerden que hemos estado siguiendo desde el principio esta convención de que las tablas están en plural, pero las entidades que asociamos a esas tablas en JPA están en singular. Entonces por eso es que aquí le puse venta. Y bueno, yo lo que quiero es que esta clase venta represente una entidad de JPA. Entonces pues aquí usamos los annotations de siempre, el @entity y este otro annotation que es @table. Acuérdense que estos annotations hay que importarlos, entonces voy a darle Alt Enter para importar la interfaz javaxPersistence.entity. Igual con este de table voy a importar la interfaz javaxPersistence.table. Entonces ahí están. Y pues como queremos que esta entidad se asocie con la tabla de ventas, aquí le voy a poner name igual a ventas, ¿ok? Entonces hasta ahí no hay realmente mucha diferencia de cómo hemos trabajado con otros ejemplos que hemos hecho de entidades, ¿ok? Entonces fíjense, voy a cerrar esta clase otra vez, es que me estaba saliendo el bug de que me marca un error aquí. Bueno, sí, hay que corregir eso ahorita. Entonces fíjense, ya tenemos la clase de venta que está asociada con la tabla ventas. Lo que queremos ahora es pues que esta entidad me sirva para representar esta tabla de ventas. Entonces esta tabla de ventas pues tiene estas 4 propiedades. Ahorita vamos a ver cómo mapear la llave compuesta, pero estas 2 columnas, que es nombre, producto y cantidad, pues si se fijan, nombre, producto es una cadena y cantidad es un entero, son numeritos. Entonces así es como los voy a mapear. Los voy a mapear como private string nombre producto y el otro va a ser private integer cantidad. Y pues recuerden que en estas entidades metíamos el annotation column, aquí hay que importar el annotation, alt enter, javaxPersistence column, y que la columna que va a estar asociada a este atributo va a ser nombre guión bajo producto, y aquí va a ser column name igual a cantidad, ¿ok? Y aquí lo que tenemos que hacer entonces es agregar el ID, pero en este caso el ID, la llave primaria, pues es una llave primaria compuesta. Entonces ahí es donde tenemos que crear una nueva clase que va a representar esa llave primaria compuesta. Entonces para eso aquí voy a poner private venta pk, es una clase que todavía no defino, y vamos a poner que este va a ser una variable ID del tipo venta pk. Entonces les repito, todavía no he creado esta clase venta pk, entonces ahorita la voy a crear. Entonces aquí voy a poner nada más para que sepa la clase que este va a ser su ID y que va a ser un ID de una llave compuesta. Hay que usar aquí una annotation especial que es embedded ID. Sí, si recuerdan en los ejemplos anteriores, cuando no eran llaves compuestas, aquí nada más poníamos @id. Ahora estamos poniendo @embedded ID. Entonces ya le estamos diciendo con eso que esta clase, su llave primaria va a ser esta variable ID, pero que es realmente del tipo venta.pk, que es una clase que no hemos creado. Vamos a crearla para definir la llave primaria compuesta. Entonces aquí le voy a dar Alt Enter y me sugiere como una posible solución crear clase venta.pk en este paquete. Entonces le voy a dar en esta primera opción. Ahí va. Entonces ya creo esta clase. Y aquí es donde vienen unas reglas importantes cuando definimos llaves primarias compuestas en JPA. Las reglas son las siguientes. Esas reglas las puse en la diapositiva número 104. Entonces en la diapositiva 104 viene que cuando definen una llave primaria compuesta en JPA hay que ponerle la annotation embeddable. Ahorita lo vamos a poner en la clase que acabamos de definir. Y se deben de cumplir estas 3 reglas importantes. La clase que usamos para definir la llave primaria debe ser public, debe implementar la interfase serializable y debe de implementar los métodos hashcode y el método equals. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos puntos por
poco a poco. Entonces primero regresemos a la clase y pues en una de las primeras reglas nos dice que debe de ser del tipo public la clase. Entonces aquí nos hace falta poner el keyword public. No sé si recuerdan eso de sus cursos básicos de Java, pero ustedes pueden definir una clase que la clase tenga el keyword public o pueden omitirlo. Si lo omiten, pues entra la visibilidad que tiene esa clase, es la visibilidad de paquete. Entonces no me voy a meter mucho a eso, pero básicamente significa que esa clase solamente la pueden ver las clases que estén al nivel del mismo paquete, en este caso entidades. Y eso es lo que no queremos. La implementación de JPA nos pide que cuando definamos llaves primarias compuestas, estas clases deben de ser public. Entonces, ahora que hemos definido esta clase, tenemos que ponerle la notation @embeddable. Ahí está. Y ahora esta notation nos permite indicar que esta va a ser una clase que vamos a poder insertar en otras clases que representan entidades. En particular la vamos a usar para representar la llave primaria de esta tabla. Entonces fíjense que la llave primaria de la tabla ventas se compone de dos columnas, de orden y de código barras. Entonces aquí voy a poner, orden es de entero y código barras es una cadena. Entonces por ello es que voy a poner aquí los atributos como private integer orden y private string código barras, siguiendo esta notación de camellito, ¿no? De Java. Acuérdense que la notación de camellito es, si son palabras compuestas, ponen la palabra de la primera letra de la siguiente palabra, la ponen en mayúsculas, que es lo que estoy haciendo aquí. Y bueno, aquí nada más hay que ponerle que esta propiedad, este atributo, se va a corresponder en la tabla con una columna que va a ser del nombre orden. Entonces aquí hay que importar la notation column. Y aquí hay que poner también que esto se va a corresponder con otro atributo que es código-barras. Y pues aquí nada más hay que generar los setters y getters. Entonces alt insert. Ahí voy a seleccionar getters y setters. Seleccionamos que genere todos. Y ahí está. ¿Okay? Entonces, ya están los getters y setters. Esta clase representa la llave primaria compuesta de la entidad venta. Entonces venta ya tiene esta llave primaria compuesta, venta PK. Y fíjense que aquí nada más hay un detalle importante. Recuerdo que las reglas para definir estas llaves primarias compuestas en JPA es que la clase debe ser public y también debe implementar la interfase serializable. Entonces aquí nos hace falta implementar la interfaz serializable. Bueno, es con S mayúscula. Serializable. ¿Sí? Esto es una interfaz. Vamos a importarla. A ver, déjame ver. No. ¿Dónde estás poniendo bien? Serializable. Entonces vamos aquí a importar la interfaz, al enter. Es java.io.serializable, ahí está. Y esta interfaz también es obligatorio ponerlo en estas clases que representan llaves primarias compuestas. Eso lo pide el estándar de JPA. No me voy a meter como muy a detalle exactamente para qué se usa serializable, pero les recuerdo de que la interfaz serializable en Java lo que permite básicamente es una clase que me permite marcar, es una interfaz que me permite marcar a otras clases para que esas clases puedan ser convertidas a un formato de flujo de bits, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tienen básicamente eso significa que si ustedes tienen una instancia de una clase, una instancia de una clase que ustedes previamente marcaron con la interfaz serializable, esa instancia, ese objeto, Java lo puede convertir a un flujo de bits al tener esa interfaz. Y ese flujo de bits ustedes lo pueden usar para guardarlo en un archivo, si quieren incluso mandarlo directamente a una columna especial de una base de datos que guarde bits,
o incluso pueden guardarlo en memoria temporalmente. Y ese mismo flujo de bits, ustedes pueden utilizar un API que tiene Java que permite leer esos flujos de bits y a partir de esos flujos puede reconstruirles el objeto inicial del cual provenía ese flujo de bits. Ese proceso se llama deserialización. Entonces, agarrar una instancia de un objeto que viene de una clase marcada con la interfaz serializable y convertirlo en flujo de bits, eso es el proceso de serialización. Y tomar el flujo de bits que se produjo del proceso de serialización y a partir de ese flujo reconstruir el objeto original, eso se llama deserialización. Y todo eso se ve en un curso básico de Java. Hay partes muy interesantes sobre cómo funcionan esos procesos de serialización y deserialización. Pero aquí lo que a nosotros nos interesa es que JPA nos obliga en su especificación que las llaves primarias compuestas deben de tener esta interfase. Y la razón de la que hace eso, entre otras cosas, es porque esto se pensó originalmente, JPA se pensó originalmente en que pudiera ser una arquitectura distribuida. Entonces, en una arquitectura distribuida ustedes podrían tener varios servidores, cada uno de esos servidores corriendo una réplica de su aplicación o interactúan o cada uno teniendo una versión diferente o una parte de su aplicación. Pero a lo mejor puede ser que cada parte de esa aplicación requiera información que vive en otro servidor. Y a lo mejor necesitan intercambiarse información del mismo tipo, en este caso pues información de ventas, ¿no? Entonces para intercambiarse esa información de ventas a lo mejor necesitan saber el ID de alguna venta, que en este caso es una llave primaria compuesta. Entonces para transferirse esa información entre servidores diferentes se tiene que enviar este objeto, esta instancia de esta venta, de esta clase por ejemplo, se tiene que enviar como un flujo de bits a través de la red. Entonces lo que tendría que hacer un servidor es serializar este objeto y luego otro servidor diferente recibir ese flujo de bits y deserializarlo. Y entonces reconstruir esa información y hacer la consulta o lo que sea necesario en el otro servidor. Entonces así se pensó en un principio la arquitectura de JPA para que fuera distribuida. Por eso es que les obliga a que sea una interfaz serialización. En nuestro caso, como estamos corriendo la aplicación en nuestra misma máquina y no estamos haciendo nada distribuido, pues no hay ningún problema. Pero sí es recomendable. De hecho, ahorita van a ver que si yo no pongo la interfaz serializable, va a ocurrir una excepción cuando yo quiera hacer consultas. Y bueno, también hoy en día en la práctica ya la mayoría de las aplicaciones no tienen esta arquitectura así tan descentralizada. Hay otras alternativas que después se propusieron, pero en su momento así fue como se definió JPA. Entonces, siguiendo esas reglas que nos pide JPA, por eso es que tenemos que poner esta interfaz serializable. Y bueno, pues hay que definir el otro método del hashcode y el equals. Pero antes de hacer eso me gustaría hacer una clase de prueba para probar que esta clase de venta efectivamente funciona. ¿Okay? Bueno, y aquí también en la clase de venta nos hace falta definir los getters y setters. Entonces aquí voy a poner alt insert getters y setters. Ahí está. Vamos a generar sus getters y setters. Y entonces ahora sí lo que voy a hacer es que voy a hacer que esta clase tenga un DAO y también una clase de prueba. Entonces recuerden que de lo que vimos de las clases pasadas es que pues podemos generar estos DAOs, los DAOs que están asociados a estas clases usando el generic DAO que ya definimos también en este proyecto. Entonces nada más es cuestión de definir las interfaces y la implementación correcta que se extienda el generic DAO. Es lo que voy a hacer a continuación para sus DAOs de esta clase venta. Entonces para ello me voy a ir aquí al proyecto, voy a irme al paquete de curso DAOs, ahí estoy. Y en este paquete de curso DAOs primero voy a definir la interfase del DAO de venta. Entonces voy a darle aquí File, New. Voy a crear una nueva interfaz. Y voy a dar en siguiente. Y esta nueva interfaz le voy a llamar Venta DAO. DAO en mayúsculas. Entonces ahí está la interfaz Venta DAO. Y esta interfaz Venta DAO, vamos a hacer esto un poco más grande para que lo puedan ver mejor. Esta interfaz Venta DAO pues se va a extender de la interfaz Generic DAO. Acuérdense que vimos que en la implementación del Generic DAO pues tiene dos partes, la interfaz del Generic DAO y la implementación. Entonces cuando defino sus DAOs de
estas entidades usando ese patrón de diseño, pues aquí tengo que decir que se extiende el generic DAO y le tengo que decir que este generic DAO necesita una venta y una venta PK, ¿sí? Entonces aquí hay que importar la clase venta PK y la clase venta. ¿Sí? Acuérdense que estos generic DAOs los definimos con generics, entonces acuérdense que la interfase generic DAO requiere, bueno, usa estos dos generics, T y PK. Ustedes cuando extienden la interfaz tienen que decirle quién va a ser este objeto T y quién va a ser este objeto PK, que es lo que hice aquí. Básicamente le dije, pues esta interfase venta DAO se extiende de generic DAO, el objeto P y el objeto T y el objeto PK pues son estos dos, es decir, la entidad y su llave primaria, que es lo que está aquí. Y acuérdense que eso lo que hace es que nos permite hacer que la interfase de venta DAO va a heredar todos estos métodos de buscar, guardar y remover. Y ahora ya nada más nos hace falta definir la implementación. Entonces por eso otra vez en el proyecto voy a seleccionar el paquete de curso DAOs, voy a darle File, New, y ahora voy a crear una nueva clase. Esta clase la voy a llamar venta DAO y I mayúscula MPL de imp. Acuérdense que también estamos siguiendo esa convención para definir implementaciones de un DAO. Y aquí pues ya nada más le voy a decir que esta clase, la clase venta DAO imp, pues se extiende del generic DAO imp, ¿sí? Acuérdense que esta es una clase que definimos también en las clases anteriores, en las clases pasadas. Igual es una clase que usa generics y tenemos que decirle que requiere una entidad T y una llave primaria PK. Entonces por eso aquí le tengo que decir que este generic DAO imp requiere una entidad venta y va a trabajar con llaves primarias del tipo venta PK. Entonces hay que importar estos. Y importé la clase PK y ahí voy a importar la clase venta. ¿Okay? Y bueno, nos hace falta también decirle que esta clase implementa el venta DAO. ¿Ok? Entonces hay que importar esta interfaz. Ah, no, la interfaz ya está. Y ya nada más aquí para que este DAO funcione hay que definir el constructor. Acuérdense que esto lo hacíamos con todos los DAOs que se extienden de este generic DAO. Y este constructor, acuérdense que está hecho para que reciba básicamente el Entity Manager. Y este segundo parámetro que vimos en clases pasadas es básicamente el punto class. Entonces aquí más bien podemos modificar el constructor para que nada más tenga el Entity Manager y el objeto punto class se lo podemos pasar aquí más bien como venta.class. Entonces así ya queda definido nuestro DAO para ventas. Ya tiene, al extenderse el generic DAO, pues todos los métodos de buscar, de guardar y remover. Y ya nada más para probar esta parte voy a hacer un test de JUnit. Entonces también acuérdense que los tests de JUnit están aquí en el paquete test package. Entonces aquí voy a, para ahorrarme un par de segundos, lo que voy a hacer es que voy a abrir este que dice usuario DAO test, la clase usuario DAO test. Y para ahorrarme un par de segundos, lo único que voy a hacer es hacer una copia de esta clase. Entonces voy a darle aquí un clic en File, Save As. Y aquí le voy a poner que quiero que cree una nueva clase que se va a llamar venta DAO test. Ahí está. Entonces aquí le voy a cambiar el nombre para que sea venta DAO. ¿Sí? Y déjenme hago esto más grande para que puedan verlo. Entonces, esta clase venta DAO test pues lo voy a hacer para que pruebe cosas que están relacionadas con esta nueva entidad venta que definí con su llave compuesta. Entonces por ello mismo aquí donde dice usuario DAO lo voy a cambiar para que más bien sea un venta DAO y esta variable se va a llamar venta DAO. Entonces aquí lo que voy a hacer es que más bien venta DAO se va a llenar de un venta DAO imp, ¿ok? Déjenme cierrar estos archivos porque no quiero que estén estorbándome ahorita. Ahí está. Y bueno, ya acuérdense que en estos tests, pues este método de inicializar, pues nada más lo único que hace es que carga el Entity Manager Factory, el Entity Manager y inicializa el DAO que vamos a utilizar para las siguientes pruebas.
estos métodos before, after each y after all. Acuérdense que lo único que hacen es ejecutarse antes o después de cada test. Y este método ya no lo vamos a usar así como dice de buscar usuario test. Ahora lo vamos a llamar más bien buscar venta test. Y este es creo que es el único test que vive en esta clase. Bueno, este otro método que dice agregar también lo voy a borrar. No, ahorita no lo necesitamos. Nada más quiero probar la parte de la búsqueda para estar seguro que definí bien la llave primaria. Bueno, de que mapee correctamente la llave primaria. Entonces aquí lo que voy a hacer para probar todo esto, voy a borrar estos métodos y nada más me voy a quedar con este método y le voy a poner sout buscando venta. ¿Ok? Y entonces ahora le voy a decir venta DAO punto buscar. Espérenme, déjenme apago el Siri porque anda dando lata. Un segundo, eso me pasa por iniciar esto sin apagar mi teléfono. A ver, denme un segundo. Ok, entonces ahora sí. Venta DAO va a ser buscar por ID. Ahora, este ID en otras ocasiones era básicamente un número, ¿sí? El ID que identificaba de manera única al renglón de la tabla. Ahora, en este caso, como tenemos una llave primaria compuesta, este ID tiene que ser más bien un objeto. En este caso, tiene que ser un tipo de dato venta PK. Entonces, ID tiene que ser una venta PK. Entonces, aquí le voy a poner que este ID va a ser una instancia de venta PK. Esta clase hay que importarla. Entonces, ahí lo estoy importando. Y ID le voy a decir que tenga una orden. Entonces, para probar esta parte, lo que voy a hacer es voy a buscar un renglón que yo sepa que existe en la base de datos, de acuerdo a mis datos de prueba. Entonces, si se acuerdan, en nuestros datos de prueba teníamos ventas. Tenemos un renglón que tiene la orden 1 con este código de barras. Entonces, voy a probar eso. Voy a probar que efectivamente puedo obtener este renglón. Entonces, pues le voy a decir que el ID en la orden tiene el valor de 1 y en su código de barras le voy a decir que tenga este número de aquí. A ver, déjame, lo busco bien. Sí, es este. Le voy a decir que tenga este código de barras de aquí. Ok, entonces esto lo voy a poner en esta cadena. Entonces fíjense que lo que le estoy enviando para hacer la búsqueda ya no es un número, es más bien los datos de la llave primaria compuesta. Y si todo va bien, lo que me debe de regresar este DAO al buscar por ese ID debe ser un objeto del tipo venta. Vamos a poner aquí v va a ser igual a lo que regrese a buscar por ID. Tiene que ser del tipo venta. Y lo que yo espero, si es que todo esto es correcto, es que el nombre del producto, en la propiedad producto, sea esto que dice papas. Entonces, pues por eso voy a hacer aquí un assert equals. Bueno, primero tenemos que checar dos cosas antes de hacer el assert equals. Tengo que checar que este objeto no sea nulo, porque si es nulo ya de entrada estamos mal. Acuérdense que esperamos que recibir al menos un objeto con esos datos de la llave primaria. Entonces tengo que checar que este objeto no sea nulo, not null. Y ahora sí, checo que de este objeto que encontró, que en su propiedad nombre producto, ¿sí? Ese nombre de ese producto coincida con el texto de papas, que es el supuesto producto en los datos de prueba que hay. Entonces, voy a ejecutar este test, lo voy a ejecutar con control F6. Ahí está ejecutando. Recuerden que este test lo que hace es que carga en memoria la base de datos de prueba. Entonces tiene que cargar la base de datos de prueba en memoria. Y luego ya tiene que ejecutar el test. Déjenme ver, creo que un pequeño errorcito. Vamos a checar qué es. Bueno, el error era que mi proyecto se quedó como con una versión anterior de la clase venta PK. Entonces la clase venta PK ahorita, cuando lo estaba modificando, tenía esta interfaz serializable, ¿sí? Pero esta interfaz serializable estaba apuntando a otro paquete. Entonces, básicamente ese paquete era uno de Internal Security Encryption. Entonces,
En realidad no pasa nada si dejo este paquete, pero mi proyecto se quedó con una versión anterior a esa. Entonces por eso es que no estaba corriendo ahorita. Entonces voy a borrar este paquete que está aquí. Y también para asegurarme que no haya ningún problema, lo que voy a hacer es que voy a darle clic en el proyecto. Le voy a dar aquí donde dice Run. Y en esta opción que dice Clean and Build Project, ¿sí? Esta opción me va a permitir limpiar el proyecto de cualquier versión anterior que se haya quedado precompilada. Y ya con eso se va a poder ejecutar el test correctamente. Entonces voy a regresar al test. Otra vez voy a poner control F6. Y entonces ahí se está ejecutando el test. Y ahí me dice que el test pasó correctamente. Entonces ya sé entonces de que esta llave primaria está bien definida. Está correctamente mapeada esta tabla de ventas, ¿sí? Y con su respectiva llave primaria. Todavía es importante definir el método hashcode y el método equals, pero antes de hacer eso y explicarles los detalles que hay de si no los definimos para estas llaves primarias compuestas, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, después de que hagan el ejercicio, vemos por qué es importante esto del hashcode y del método equals. Entonces, vamos a ver las instrucciones del ejercicio.